Hola a todos, bienvenidos a la semana 8. Este video es la segunda parte del que dejé el lunes. Es solo un acercamiento a una serie de estrategias sobre cómo dibujar el isométrico, sabiendo que no tienen el equipo conveniente o adecuado de estas circunstancias y que estamos trabajando con el material que dejé. ¿A qué me refiero sin el equipo? Pues que estamos trabajando en hoja y papel, sin regla T, sin ¿cómo se llama? Respirador, otros equipos que tradicionalmente se usan en esto. Entonces, con el equipo que tenemos, que es el compás, que es la regla, que es la escuadra, pues vamos a tratar de visualizar esta parte y que hagan los trazos. Es mi primera vez comentando un dibujo, la verdad es una experiencia diferente, no había tenido que hacer esto. Normalmente dibujo y lo hago en silencio, lo hago en mi mesa de trabajo y pues los termino, lo voy haciendo por etapas. Una característica que van a ver aquí es que hay como muchos borradores antes de terminar el dibujo, que son muchas secuencias como de capas que les llamamos para poder terminarlo. Entonces esto es un proceso iterativo, no se hace como de una sola sentada, no se hace de una sola vez y no es rápido estrictamente hablando. Ahora aquí la computadora me acelera muchos procesos, sobre todo las reglas, pero como van a ver, creo que es perfectamente posible hacerlo en papel y lápiz, como lo han estado haciendo algunos de sus compañeros que tienen ejemplos muy buenos, como los que comenté en el video anterior. Lo primero que tenemos que hacer siempre es observar los planos. Tenemos aquí las vistas de esta figura que corresponde a un sólido que está armado simultáneamente de un prisma rectangular, que es el que hemos estado haciendo normalmente, pero también de un prisma oblicuo y que están sumados y cortados ahí en esa dirección. Sin embargo, hasta que no veamos la figura en 3D realmente no queda tan claro. Lo que yo siempre hago cuando veo este tipo de figuras o hago este tipo de planos, pues es visualizar el espacio general, el espacio, le llamamos espacio negativo, que es todo lo que ocupa la figura. En este momento debe aparecer aquí un sombreado naranja, donde les muestro que el espacio general que ocupa esta figura, los 45 milímetros de separación con respecto al plano y los 35 milímetros extra. Entonces, en general, la figura nos muestra aquí un espacio negativo de 80 por 80 milímetros y nos hace un cubo de 80 por 80 milímetros. Nuestro primer paso va a ser dibujar ese cubo de 80 por 80 milímetros. Voy a omitir explicar algunos pasos que se ven aquí, como lo son el trazo de los isométricos, porque es algo que ya habíamos visto en un video anterior donde explicaba cómo hacer la plantilla. Pero voy a facilitarles una estrategia para dibujar el cubo inicial que les comento y personalmente siento que es la parte más difícil de hacer en este tramo. Entonces, partiendo de tener ya la base isométrica, pues vamos a trazar la sección, los ejes del cubo, que van a ser los que miden del centro hacia los ejes 80 milímetros. Debe caber perfectamente en la hoja porque ya tenía calculado eso. Pero lo que vamos a hacer es un poco diferente. Vamos a tomar nuestro compás, lo vamos a apuntalar en el centro y sacarlo hacia alguno de los ejes. Trazamos un círculo aquí con mucha más velocidad y luego trazamos 3 círculos con el mismo radio en esa dirección. Al unir las intersecciones con la sección inicial, si lo trazan muy tenue, no tienen que trazarlo muy fuerte, pues obtenemos los 6 lados los 3 ejes de un hexágono que forman el cubo principal de la primera sección.
Entonces me voy a enfocar primero en dibujar la cara frontal, la vista frontal, y me voy a enfocar en ese plano en particular donde estoy señalando los puntos. Y igual, con líneas tenues voy a tratar de poner algunas dimensiones. En este caso, si observan, hay una distancia de 10 milímetros entre el objeto y las paredes. Entonces, si yo hago este arreglo y proyecto esos 10 milímetros, pues obtengo esa separación. Y a partir de ahí puedo trazar el resto de las caras con la información que ya se tiene. La verdad es que es un trazo muy rápido. Y el único detalle importante es mantener aquí una mantener aquí una consistencia con los trazos, es decir, que estén unidos y que nos den lo que le llamamos un andamiaje, que son todas estas líneas muy tenues, muy que deben aparecer en el dibujo y que nos ayudan como referencia para construir los cuerpos. Lo que hacemos posteriormente es poner unas líneas un poco más gruesas o que se contrasten un poco más que las del andamiaje. No les digo que las del andamiaje deban ser punteadas en sí, sino más bien simplemente no nos deben estorbar, nos deben apoyar, pero no deben contaminarnos tanto. Aquí, acabando estas líneas, se hace el primer paso a otra capa que les llamamos. En este software en particular no puedo como hacerlas transparentes a complacencia, sino que tengo que ponerlo ahí. Pero una vez que termino una de las caras, como se observa, paso a la siguiente. Entonces, proyecto o vuelvo a dibujar algunas de las alturas del andamiaje que habíamos hecho en la otra figura, sabiendo que respetan las mismas distancias y que son de la misma que tienen la misma distancia en Y, es decir, que tienen la misma magnitud. Como pueden ver, simplemente replico los elementos y a partir de ellos puedo empezar a hacerlo. Y en este punto, pues, si lo hiciéramos a mano, pues ya no necesitaríamos las escuadras. Solo tenemos que medir y unir puntos y estar girándolo. Y no tanto usar pues, otros elementos fuera de la regla. Y el compás, que como les comentaba, es una excelente herramienta para guardar medidas, por así decirlo, y ayudarnos. Entonces, como ven, se puede trazar rápidamente la figura y terminar esa cara. Lo que hago a continuación es enfocarme en el prisma cuadrado que tenemos y que es más regular, que se encuentra paralelo y perpendicular a los planos, que no es que no tiene lados extraños excepto por la cuña que está en la punta. Para eso vuelvo a dibujar puntos clave de la figura que estaba en de los vuelvo a dibujar partes del andamiaje que está proyectado en el otro plano, ahora en la cara frontal del cubo que tenemos. Si se hace bien, tomando en cuenta todos los puntos y todas las líneas, pues la verdad ya no se necesitan las escuadras para estar midiendo o haciendo en esa dirección. Solo hay que recordar algunas medidas clave como pues que mide 35 milímetros de ancho, que está a 10 milímetros separado del suelo. Y si dibujamos esos elementos en ese orden, pues podemos trasladar o ya hacer el isométrico de esa pieza. Y esa es una de las recomendaciones que hago, que visualicen los isométricos cuando son piezas complejas como elementos separados y luego ya únanlos. Porque de otra forma se generan muchas confusiones, no hay una claridad y la verdad es que, como pueden ver, se hace todo un nido de líneas.
Para trazar el prisma oblicuo, la verdad es que es muy sencillo, solo hay que trasladar la base y dibujar los dos cuadrados que se encuentran en la base y en la parte superior, siguiendo las líneas del andamiaje que ya tenemos, y en este caso pues la base mide 35 milímetros por 35 milímetros y en el otro también. Aquí los conecto para sombrearlos y que lo puedan contrastar un poco más, pero si se dan cuenta, ya teniendo todo lo demás dibujado, se va resaltando solo. Y tenemos y el siguiente paso es simplemente aclarar o intensificar las líneas para que haya más contraste. Aquí lo único que hice fue pasar a otra capa, resaltarlo un poco mejor y intersectar las líneas donde se cortan, pues terminar ahí la figura. No les voy a pedir más complejidad de la que se ve, porque ya sería entrar a detalles más complicados y también son medidas milimétricas que ya nos están limitando. La figura final debe quedar como la que se ve actualmente, y en un momento les voy a poner unos videos, una secuencia de videos donde se ve la figura en 3D con los detalles para que la observen y traten de visualizarla cómo quedaría al final. No les voy a pedir lo que se llaman las perspectivas ocultas, porque como les comentaba, en este caso ya estamos entrando más complejidad de esto, no es tan necesario, pero quiero que lo perciban. Sé que son unos ejercicios muy breves, pero trato de que tengan por lo menos, que si le dedican 1 o 2 horas los pueden terminar en un día. Les dejé aquí los ejemplos para que se dieran una idea. Hay algunas personas que me preguntan sobre cuál es la utilidad de hacerlo de esta manera. Yo más que nada lo que pretendo es que vean en orden y que puedan percibir la profundidad de geométrica de los elementos desde los planos. Y la verdad es que el isométrico es la única forma que tengo de momento para evaluar si están entendiendo los planos o no, y si están dedicándole tiempo o no a la materia, que eso es algo muy importante justamente ahora. Entonces les dejo estos ejercicios. Ya les mostré ejemplos en el otro video de uno de ellos, este es otro, así que se reduce a que ustedes terminen 2 de los finales. Les deseo mucha suerte y una excelente semana. Sigan en cuarentena y esperemos vernos pronto, que esto acabe pronto. Hasta la próxima.